Los proyectos de aula son una estrategia de trabajo interdisciplinar. Son una posibilidad muy grande para trabajar con los niños y los jóvenes desde sus intereses y desde sus necesidades. Es muy interesante porque a través de un proyecto de aula se desarrollan acciones que dan respuesta a un interrogante que plantean los estudiantes. Estos no tienen que tener un tiempo establecido de un día, de dos, de una semana. Puede durar desde una semana hasta, yo creo que 2, 3, depende lo grande que sea el problema o el proyecto a resolver. ¿Crees que los proyectos de aula realmente aportan a los maestros en formación? Sí, porque se construye el conocimiento con ellos. Entonces el maestro se convierte en un guía. Si el trabajo se hace adecuadamente, se puede trabajar desde la estrategia, digamos, del aprendizaje colaborativo. Se formula la pregunta y se plantean las acciones a desarrollar y los mismos estudiantes pueden investigar, traer al aula documentación, traer al aula, por ejemplo, herramientas para buscar en internet y así desarrollar, pueden diseñar entrevistas e ir a aplicar, pueden hacer observaciones. ¿Cuál es la verdadera importancia que recae en estos proyectos de aula? La importancia de los proyectos de aula radica en que es una estrategia diferente a la tradicional. Lo primero es que le da protagonismo al estudiante en la construcción del aprendizaje, lo responsabiliza. Y lo segundo es que es una estrategia que se privilegia, por ejemplo, en un modelo desarrollista. Entonces, si tú tienes una mirada o estás como dentro de tu trabajo, tu trabajo está más enfocado en un modelo desarrollista, está la estrategia. Y algo muy bueno es que puede desarrollar conocimiento a partir de los intereses de los estudiantes. Un pequeño ejemplo. Uno puede trabajar desde el entorno de la institución diferentes conceptos desde, por ejemplo, las ciencias naturales, la matemática. Tú puedes solo coger un espacio, yo trabajo en el entorno y en ese espacio puedo mirar desde la matemática qué puedo lograr, medida del espacio, forma del espacio, puedo hasta trabajar diseño si necesito que ese espacio se remodele, puedo trabajar especies que hay ahí, si ahí cobija el concepto de ecosistema o no lo cobija. Puedo construir texto desde ese espacio, ¿cómo? Desde la observación, hacer descripción o tantas otras portadores de texto que se pueden construir alrededor de un espacio, un afiche, por ejemplo, una carta solicitando que se solucione una situación. Puedo trabajar ubicación, porque antes de
de trabajar lo demás, yo puedo llegar y ubicar a los niños en ese espacio, en qué lugar de la institución está y dónde está la institución y la institución en qué municipio está. Lo puedo hacer desde el espacio hacia afuera o viceversa, de afuera hacia el espacio. Puedo mapear ese espacio, lo puedo trabajar hacer un plano de ese espacio. Entonces imagínate las posibilidades que eso le abre. Supongamos que los niños están entusiasmados con las mascotas. Yo puedo hacer todo un trabajo, lectura de texto de mascotas, construcción de texto de mascotas, que implica tener una mascota, casi que el manual de convivencia de mantener una mascota. Hay textos que referencian la responsabilidad frente a una mascota. Yo puedo hacer un estudio sobre los animales, es decir, qué mascotas hay y a qué grupo de animales pertenecen, o diferenciar entre animales salvajes y domésticos, o animales silvestres y domésticos. Puedo hablar del entorno de las mascotas, si la mascota que yo tengo en mi hogar es de verdad de esta zona tórrida, por ejemplo, o si es de otro clima, o si fue importada, o en el caso de un perrito, si es cruzado o no es cruzado, y así sucesivamente. Entonces mira todas las posibilidades. ¿Y a quién no le va a motivar las mascotas? Si hoy en día en la mayoría de los hogares hay mascotas. Puedo hacer una promoción con los niños del buen mantenimiento de las mascotas. ¿Qué considera que le hace falta a los proyectos de aula que se realizan acá en la Escuela Normal? ¿Qué les puede hacer falta? Primero, evaluar el proceso que se ha llevado desde que se comenzó a hablar de proyectos de aula en la institución, antes incluso del año 2000, del nuevo ciclo. ¿Cómo se han venido? ¿Qué conceptos tenían los maestros? Se puede hacer un rastreo total sobre los proyectos de aula y evaluar cuáles se han ejecutado y qué características de los proyectos de aula cumplen para poder. Yo pienso que un ajuste muy grande es que no hay que escribir un grupo completo en un proyecto de aula. Un grupo puede trabajar hasta 2 proyectos de aula o 3 y luego hacer una socialización de esos proyectos de aula, y cada equipo que trabaje X proyecto le estaría aportando el conocimiento a los otros grupos. Otro ajuste que habría que hacer es los horarios, porque para poder hacer proyectos interdisciplinares los horarios deben cambiar. Muchas gracias. Con gusto. ¿Qué son los proyectos de aula? Los proyectos de aula son procesos formativos en los cuales los maestros en formación se encargan con su maestro formador o acompañante de llevar esos procesos desde cada una de las áreas para enriquecer sus procesos académicos, personales, formativos, que encierran todo su ser hacia un fin académico y social a nivel personal. ¿Cree que los proyectos de aula realmente aportan a la formación de maestros? Claro que sí, también se enfocan desde los procesos de pensamiento, de formación. Uno enruta a los niños por ese gusto hacia la formación de maestros desde el proceso de maestro auxiliar. Desde ahí se están caminando y enrutando al niño para que lo disfrute, se lo goce y no lo vea como una tarea compleja. ¿Cuál es la verdadera importancia de los proyectos de aula? Bueno, la verdadera importancia para mí es que empiezas a jugar con las áreas y a dinamizar el conocimiento desde los proyectos. No tienes que enfrascarte en el área como tal, obviamente sin dejarla al lado, no, teniéndola en cuenta, pero desarrollando los procesos personales del niño. Todo tiene que ir de la mano, no me puedo ir por los proyectos de aula sin dejar el área.
¿Qué considera que le hacen falta a los proyectos de aula que se realizan en la escuela normal? Bueno, ¿qué considero? Es complejo. Pienso que es mejor dinamización, estructurarlos más desde un equipo que funcione dinámicamente. Pero de resto, los proyectos de aula son muy chéveres. Dinamizan mucho el proceso, el conocimiento desde cada quien. ¿Qué te gustó de los proyectos transversales sobre los dinosaurios? El tiranosaurio rex, ¿Por qué? porque es grande y tiene colmillos. ¿Y te gustó el inglés? ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué no te gustó el inglés? ¿Por qué? Muñeco, ¿cómo te pareció el proyecto transversal que nosotros hicimos sobre los dinosaurios? Muy bueno. ¿Por qué? Pero, ¿por qué te pareció bueno? Sobre dinosaurios y nos llevaron a ver videos de dinosaurios. ¿Y cuál de todos los trabajos que hicimos te gustó más? Pero así que tú dijeras, este me encantó porque hice mi dinosaurio, o cuál de todos los trabajos te gustó más, que tú recuerdes. El de pegar con plastilina y hacer un dibujo y rellenarlo con plastilina. Ay, no, perdón. Muchas gracias. María, ¿cómo te pareció los proyectos transversales que hicimos en el primer semestre? ¿Por qué? Me gustaron mucho ¿Qué fue lo que más te gustó? y lo que más me gustó fue ¿Y cuál de todas las actividades te gustaron más? la de hacer algo de cartulina. ¿Qué fue lo que más te gustó en todo el proyecto transversal del primer semestre? Lo que más me gustó fue cuando hicimos el tambor ¿Y qué más? y cuando hicimos el vestido de material reciclable. ¿Y hubo buen acompañamiento en el grupo cuando hicieron el trabajo? ¿Y cómo te sentiste haciendo el proyecto? Muy bien, ¿Por qué? porque me gustó el proyecto. Ah, bueno, gracias. ¿Cuál era el objetivo del proyecto transversal de tu grupo? Que mis profesores me enseñaran más sobre la música ¿Y qué fue lo que más te gustó de todo el proyecto del primer semestre? cuando hicimos el sombrero. ¿De qué grado eres? De cuarto B. Bueno, para hacerte una pregunta. Sobre la práctica pedagógica que hiciste todo el semestre, ¿qué ventajas o desventajas viste en todo el proyecto? Nosotros fuimos al colegio y ayer a veces estuvimos practicando para jugar fútbol. Cuando comenzamos, nosotros pues, sí ganamos, pero no nos dieron premio. Desventajas que pues, no me gustaron fue cuando ya se acabó todo. Ah, listo, muchísimas Muchas gracias. ¿De qué grado eres? Desde quinto A. Bueno, una pregunta sobre todo el proyecto que vimos durante todo el semestre. ¿Qué aprendizajes significativos tuviste? Yo pienso sobre todo porque el educación está bien, me gustó mucho la parte en la que tuvimos el museo, porque estuvimos jugando fútbol, entonces estuvimos
además nos entrenamos. ¿Y qué fue lo que más te gustó de todas las actividades? Me gustó mucho la parte del inglés, ¿Por qué? porque me gusta mucho el inglés. No, gracias. Hola Estefa, ¿qué nos puedes decir sobre los proyectos transversales? Pues es una alternativa muy buena como estrategia de trabajo para acercarse más a los niños y es una actividad muy chévere porque los niños aprenden más. Lo que fue muy duro fue la parte de inglés porque nosotros como maestros de formación estábamos capacitados en el inglés. Sin embargo, trabajamos mucho en eso. Y es muy malo con ir a enseñarle a los niños cuando uno no sabe pronunciar bien y que los niños de pronto aprendan así como nosotros estábamos pronunciando mal. En general todo el proyecto me pareció muy chévere, la clausura estuvo muy buena, todo el proyecto estuvo muy bueno y las niñas respondieron también muy bien a todo. Ah, listo Estefa, muchas gracias.